Ya, ahora sí creo. Eh, ¿Te ha sucedido a ti, creo que me dices, la historia del Cariciri, Eliana? ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes acerca de eso? Ah, a mi familia más que todo, porque, por ejemplo, una vez mi papá se puso mal, no tenía fuerza, le dolía cierta parte del cuerpo, por ejemplo, le dolía en la parte del abdomen y lo que sucede es que mi mamá lo revisa y encuentra un puntito rojo, ¿no? Como si le hubieran vacunado, pero ese pinchazo es como cuando te vacunan y te queda un puntito rojo de la aguja. Pero, ¿qué sucede ahí? Es que mi papá no ha ido a la posta ni nada, ni en ningún lugar. Entonces mi mamá lo revisa y cae en la cuenta de que, como ellos saben, ¿no? En sus costumbres, ¿no? En sus tradiciones, en su cultura andina, ellos conocen del caricir. El caricir en sí es una persona que está asociada con el diablo. ¿Y, y qué hace esta persona? Esta persona en el día actúa normal, pero en la noche o en las tardes o ahora está más, ¿cómo puede decir? Que ha subido de nivel porque en cualquier momento a una persona le puede pasar esto. Entonces, lo que sucede es que, eh, ¿cuál es el método? El método es hacer dormir a la persona. O sea, si una persona está sola en cierto lugar, en un lugar, por ejemplo, solitario y se que le da como mucho sueño y lo que sucede es que el Kariciri le, le saca sebo, o sea, puede ser una persona, por ejemplo, una persona robusta, algo así, le saca el sebo y, y la persona un día, 2 días, hasta máximo 3 días tiene tiempo para recuperarse y esa persona tiene mucha fiebre, no puede comer, solo quiere estar durmiendo, se siente muy cansado, no tiene fuerzas. ¿Y cómo es que hay que proceder para sanar a esta persona? Esta persona por ningún motivo tiene que comer lo que es el chicharrón de chancho, o ir a un hospital, porque en el hospital no saben cómo tratar esto. Esto no es una enfermedad ni nada, es algo, ¿cómo puede decir? Algo maléfico, en pacto con el demonio. Entonces, lo que hay que hacer es, a esta persona hay que, hay que hacerle tomar lo que se conoce como el cebo de gente. Se vende, en la ciudad de Tacna se vende el cebo de gente. Solo hay que saber dónde encontrar. O también, si no es posible encontrarlo, hay que calentar agua y derretir unas cuantas gotas de vela. Eso de ahí lo toma la persona que está afectada. Y con el cebo de gente, el cebo lo tiene que disolver en agua también y lo tiene que tomar. Y tiene que tener mucho cuidado, tiene que abrigarse bastante a la persona. Días después va a notar una mejoría en su salud, no, o sea, ya no se va a sentir así como se sentía. Ya, esto le sucede, como le dije una vez, a las personas que, por ejemplo, están viajando en un bus donde no conocen a nadie y el bus está un poco demasiado tranquilo y en cierta parte del camino les produce un sueño, ¿no? Un sueño inexplicable a esa persona. Entonces puede haber que en ese bus esté viajando lo que es el Cariciri. Como dije, el Cariciri no es solo una persona, son muchas personas que hacen eso. Entonces, en ese momento de sueño es donde a la persona se le saca el cebo y este cebo es utilizado para distintas cosas que en realidad yo no sé, pero lo que sí sé es que así sucede. Por ejemplo,
me contaba mi papá, ¿no? Que, por ejemplo, a mi papá le han sacado más de una vez. Eso quiere decir que si una persona ha sido víctima del caricidio, puede salvarse, como ya lo dije, pero le puede volver a suceder. Por ejemplo, mi papá aquí en la ciudad de Tacna le ha pasado ya más de una vez. Como él trabaja de regador en la chacra de ya de pasando el puente acá en Los Palos, es una zona alejada y son puras chacras y la gente no va mucho. La gente solo va a cuidar sus cultivos, a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi papá en un rato, más o menos al mediodía por ahí, o en la tardecita, se sentía un poco cansado, dice. Y, y, y se recostó en el suelo ahí un ratito a descansar y de repente se quedó dormido. Y, y más tarde se levanta como sintiendo una presencia, algo, ¿no? Algo un poco escalofriante y entonces, porque él sabe que existe el caricidio y entonces, él no puede quedarse dormido porque en cualquier momento le pueden, sacar cebo. Entonces, cuando mi papá regresa y está confiado, ¿no? Dice que no cree que haya pasado y entonces es que horas más tarde, al día siguiente, es que se empieza a sentir muy mal. Entonces mi mamá ya sabe y lo que le da es la vela o el cebo de gente que tiene guardado. Y otra de las maneras como existe para identificar al cariciri es que comúnmente el cariciri se transforma en un perro enmarañoso y flaco y de pelo negro, descuidado, todo flaco. Y entonces, por ejemplo, a los viajeros que antiguamente caminaban, ¿no? Horas y horas viajando, ya sea solos o en grupo, mayormente lo hacían solos, porque, por ejemplo, un padre de familia que iba a vender un ganado o algo de sus productos a la ciudad tenía que viajar caminando o en bicicleta o en lo que fuere. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que ese señor si veía, por ejemplo, él veía, ¿no? Que un perro le seguía y decía, ¿y este perro de dónde salió? Capaz perdido. Pero eh, lo que sucede es que ese perro siempre lo seguía. Entonces, ¿qué pasa ahí? El perro lo sigue y al señor se le hace tarde, como está caminando horas y horas, y el señor tiene que pasar la noche por ahí. Entonces es que este perro no es un perro cualquiera, no es un perro de verdad, es el caricidi transformado en perro. Y entonces, ¿qué sucede? Le pueden suceder dos cosas a ese señor, o le saca solo cebo o le saca el cebo y como le hace actuar de cierta manera como si estuviera poseído o algo así y se lo lleva a un lugar alejado donde eh, desgraciadamente lo van a sacrificar, o sea, con su vida van a hacer un pago a la tierra. Es más que todo el fin de eso, cuando le sacan el cebo a la gente y pueden secuestrar a esa persona. Si secuestran a esa persona, lo que procede es hacer un pago a la tierra con su vida, con su sangre. Eso sucede más que todo en las zonas altoandinas, porque hay gente que se perdía hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Las fiestas son de noche, la gente toma y ahí también solía perderse gente, entonces esa gente nunca más ha vuelto. No se sabe su paradero y nunca la encontraron. ¿Por qué? Porque ya están muertas, ya se hizo un pago a la tierra con ellas. Es así la historia del caricidio que hasta hoy en día sí sigue vigente en la ciudad de Tacna. Hay, aquí donde vivo hay, y las personas que no creen, pues, pues no, hay mucha gente que no cree o no sabe de esto y le pasa, pero hay mucha gente que no, pues porque viven en la ciudad y o sea, no es capaz, no es posible que les llegue a pasar esto. Pero hay gente que vive en zonas alejadas
que sí les pasa y hay gente que sí se puede salvar y entonces es el, más que todo, esa es la historia del Carisi. ¿Y qué pasa si va, mencionaste, ¿no? Algo del doctor, si va al médico y le ponen inyección? Es una condena más que todo porque una persona a la que le han sacado el cebo solo tiene, como le decía, un límite de 3 hasta 4 días para recuperarse, con lo que le decía, ya sea la vela o el cebo de gente, porque al momento de llevarle al hospital no se encuentra la razón de su malestar. No es posible detectar por qué está mal esa persona. O pueden confundir su malestar con otra enfermedad, con otro malestar. Y al momento de aplicarle esas medicinas es como que le estarían aplicando un veneno a esa persona. Y va a estar en agonía unos días más, van a tratar de salvarle la vida con los sueros y todas esas cosas. Y luego, desgraciadamente, muere. Interesante. Gracias.